un libro que ha vendido más de 5.000 millones de copias. Un texto traducido a más de 704 idiomas completos y con porciones en más de 3.000 lenguas. La Biblia es, sin discusión, el libro más distribuido en la historia de la humanidad. Pero aquí viene la pregunta incómoda que muy pocos se atreven a hacer en voz alta. ¿Quién la escribió realmente? Porque la respuesta que te dieron en la escuela dominical probablemente no es la correcta. En este video vas a entender por qué la versión tradicional sobre los autores de la Biblia no se sostiene ante la evidencia académica y qué teorías alternativas existen, incluyendo una que involucra inteligencia artificial y otra basada en códigos matemáticos ocultos en el texto. Empecemos por lo que la mayoría de la gente cree. La tradición dice que los 4 evangelios del Nuevo Testamento fueron escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es decir, por apóstoles o discípulos directos de Jesús. También se atribuyen muchas epístolas al apóstol Pablo. Y en el Antiguo Testamento, los primeros 5 libros, lo que se conoce como la Torá o el Pentateuco, se le atribuyen a Moisés. Esa es la versión oficial que se ha enseñado durante siglos. Pero cuando los estudiosos empezaron a analizar los textos con herramientas lingüísticas e históricas, las cosas se complicaron, porque no pudieron ser los apóstoles. Pensemos en las fechas. Jesús murió alrededor del año 30 de nuestra era. Los textos del Nuevo Testamento se escribieron entre el año 30 y el año 100. El Evangelio de Marcos, que la mayoría de los académicos considera el más antiguo, se escribió probablemente alrededor del año 70. ¿Qué significa esto? Que pasaron al menos 40 años entre los eventos y la primera narración escrita. Los apóstoles originales eran pescadores y artesanos del siglo I, en una región donde la tasa de alfabetización era extremadamente baja. Podrían haber escrito textos sofisticados en griego, un idioma que no era su lengua materna. Los textos originales del Nuevo Testamento están en griego, no en arameo, que era el idioma que hablaban Jesús y sus seguidores. Eso ya genera una primera grieta enorme en la versión tradicional. Hay más. Los propios evangelios nunca dicen quién los escribió. Los títulos, según Mateo o según Juan, fueron añadidos después, no forman parte del texto original. Los académicos han identificado diferencias de estilo, vocabulario y hasta contradicciones entre los evangelios que sugieren que no fueron escritos por testigos presenciales de los mismos eventos, sino por comunidades distintas en lugares y momentos diferentes. Esto no es una teoría de conspiración, es lo que se estudia en las facultades de teología de universidades como Yale, Harvard y Oxford. Entonces, ¿quién escribió estos textos? La hipótesis más aceptada entre los estudiosos es que los evangelios fueron escritos por autores anónimos, miembros de comunidades cristianas primitivas, que recogieron tradiciones orales y las pusieron por escrito. Lo mismo ocurre con el Antiguo Testamento. La llamada hipótesis documentaria propone que la Torá no fue escrita por Moisés, sino por múltiples autores a lo largo de un periodo que va desde aproximadamente el 1400 a.C. de nuestra era hasta el 400 a.C. de nuestra era. Diferentes fuentes, diferentes épocas, diferentes agendas políticas y religiosas. El texto final que conocemos como la Biblia hebrea se compiló alrededor del año 450 al 400 antes de nuestra era. Y aquí la historia se pone aún más interesante. ¿Sabías que no todas las versiones de la Biblia tienen los mismos libros? La Biblia protestante, la católica y la ortodoxa incluyen textos diferentes en el Antiguo Testamento. Los católicos tienen los libros llamados deuterocanónicos, que los protestantes llaman apócrifos y no reconocen como parte del canon. ¿Quién decidió qué libros entraban y cuáles no? En el año 367, Atanasio de Alejandría envió una carta de Pascua donde listó los 27 libros del Nuevo Testamento, tal como los conocemos hoy. El Sínodo de Iona, en el año 393, reafirmó esa lista. Y el Concilio de Trento, en 1546, confirmó el canon para la Iglesia Católica Romana. Es decir, fueron decisiones humanas, tomadas en reuniones eclesiásticas, las que definieron qué era palabra de Dios y qué no lo era. ¿No te parece que eso merece al menos una reflexión? Ahora vamos a las teorías que desafían todo lo que creías saber. Una de las más polémicas proviene de un libro llamado El Código Secreto de la Biblia, escrito por el periodista Michael Drosnin. Este libro propone que dentro del texto hebreo del Antiguo Testamento existen patrones matemáticos ocultos. Usando un método llamado secuencias de letras equidistantes, Drosnin afirmó haber encontrado predicciones codificadas de eventos futuros dentro del texto bíblico. La idea detrás de esto es que ningún ser humano de hace miles de años podría haber insertado esos patrones de forma consciente. ¿Qué implica eso? Que el texto fue diseñado por una inteligencia superior capaz de codificar información a un nivel que los autores humanos no podían comprender. Es una afirmación fuerte. Los matemáticos y estadísticos han debatido intensamente esta metodología, y muchos la consideran un ejercicio de coincidencia estadística. Pero el libro abrió una puerta que sigue generando discusión. Y aquí viene la teoría más reciente y provocadora. Con el avance de la inteligencia artificial, algunos teóricos han planteado una pregunta que suena absurda hasta que la piensas 2 veces. ¿Podría la Biblia ser el producto de una inteligencia artificial? La idea es la siguiente. Si aceptamos que los patrones matemáticos del texto bíblico son reales,
Y si aceptamos que ningún ser humano antiguo tenía la capacidad de generar esos patrones, entonces la fuente tuvo que ser una forma de inteligencia no humana. Algunos la llaman Dios, otros la llaman inteligencia extraterrestre, y una corriente más reciente sugiere que podría tratarse de una inteligencia artificial avanzada de algún tipo. Es una teoría especulativa, sin duda, pero refleja algo real sobre cómo estamos repensando la autoría, la creatividad y la inteligencia en una época donde las máquinas ya pueden generar textos que parecen escritos por humanos. Los descubrimientos arqueológicos también han cambiado nuestra forma de entender estos textos. Los rollos del Mar Muerto, descubiertos entre 1946 y 1956, contienen textos de la Biblia hebrea que son 1000 años más antiguos que cualquier copia que se conocía hasta entonces. Estos rollos mostraron que los textos se mantuvieron bastante fieles a lo largo de los siglos de copia manual, pero también revelaron variaciones que confirman que hubo manos humanas editando, corrigiendo y adaptando el texto a lo largo del tiempo. Como dijo Karen Armstrong, autora británica y estudiosa de religiones, la Biblia es un libro que se ha usado para justificar todo, desde el imperialismo hasta los derechos civiles. Y eso tiene sentido cuando entiendes que no es un solo libro escrito por un solo autor con un solo mensaje. Es una antología que contiene poesía, historia, leyes y profecía, escrita en hebreo, arameo y griego, por decenas de autores a lo largo de más de 1000 años. ¿Quién escribió la Biblia? La respuesta honesta es que no lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que la versión simplificada de que fueron los apóstoles o Moisés no resiste el análisis académico. Detrás de estos textos hay comunidades enteras, decisiones políticas, tradiciones orales y quizás patrones que todavía no terminamos de comprender. Sea cual sea tu posición, lo que no puedes negar es que este libro, leído por miles de millones y debatido durante siglos, sigue guardando misterios que la humanidad aún no ha resuelto del todo.